lección de escuela sabática. Muy bien, aquí en esta aplicación está aquí nuestra lección. Muy bien, hoy día, hermanos, a ver, es el día lunes, ¿no, hermanos? Lunes 23 de diciembre, hermanos. Lunes 23 de diciembre. Bueno, me gustaría que me confirmen si se ve la presentación, hermanos, en la pantalla. Una miradita, hermanos. Dígame si se ve o no se ve, hermanos. Mantener los ojos en Jesús. Muy bien, gracias, hermana Mónica. Ahí está el título de nuestra lección para hoy día. Mantener los ojos en Jesús. ¿Algún comentario, hermanos, respecto a este título? ¿Alguna pregunta también? ¿Cómo es eso de mantener? Mantener, dice, los ojos en Jesús, ¿no? Mantener los ojos en Jesús. Hermano A ver, Jorge, hermanos, comente. Sí, hermana, a ver. eh, bueno, en muchas ocasiones hemos hablado de lo que es escudriñar las escrituras y cuando decimos escudriñar es escarbar, es como buscar un tesoro, como buscar algo, ¿cierto? Rasgar la tierra para buscar lo que está dentro. Eh, Hay palabras que significan más de lo que dicen. Por ejemplo, el escuchar y el oír, el ver y el mirar, eh, el conocer. Va más allá de ver superficialmente algo. Cuando nosotros mantenemos los ojos en Jesús, significa que nosotros experimentamos un conocimiento espiritual distinto, ¿no? No es solamente mirar y saber de Jesús, ¿cierto? Sino que es tener una experiencia con Él. Cuando mantenemos nuestros ojos en Jesús, eh, hay una cosa, hay un aprendizaje que es ¿cómo se llama cuando miramos a alguien? Sí, no, pero hay claro, por contemplación, ¿cierto? Nosotros, los hijos, aprenden contemplando a los padres, ¿cierto? Y van adquiriendo ciertos hábitos que tienen los padres, y eso es por contemplación. Nosotros mismos, cuando mantenemos nuestros ojos en Jesús, le contemplamos a Él, vemos sus atributos maravillosos, vamos adquiriendo también esos atributos de Él. Entonces, cuando nosotros mantenemos los ojos en Jesús, vemos lo que Él quiere para nuestra vida y vamos formándonos de acuerdo a su voluntad. Así es, muy bien, muy bien. Gracias, hermana Mónica. Es así, ¿no, hermanos? Diríamos tal vez, hermanos, de que somos, o sea, somos aquello que contemplamos. O sea, todo ser humano, diríamos así, ¿no? Ya como un principio, hermanos, es, hermanos, ¿no? Aquello que contempla. Es decir, tu hermano, yo, ¿no? Soy, ¿no? O sea, mi carácter, lo que hago, ¿qué es lo que soy? ¿No? Soy aquello en lo que yo estoy manteniendo, o aquello que estoy contemplando, ¿no? Con mis ojos estoy viendo, eso es lo que soy, ¿no? Eso es lo que soy. Si yo Hermano miro Justo, una, termino así, hermano, ¿ya? Si yo miro por decir cosas así que son malas, entonces soy malo, pues, ¿no? Si miro cosas buenas, soy bueno. Si leo ciertos libros, lo que dice eso, eso soy, ¿no? Lo que escucho también, ¿no? Eso también soy. Sí, hermano Marcelino, puede participar. Hermana Mónica, por favor, siempre atenta con los micros para que no se bien, interfiera, hermano. hermanita. ¿Se escucha? Sí, hermano Marcelino, se Buen día, escucha el micro, hermanitos, hermano. con Sí, todos. buen día, hermano. El título de la lección para esta mañana, el mayor ejemplo es la experiencia de Pedro. Jesús apareció caminando en el mar, en las olas de las aguas. Y Pedro dijo, si tú eres
ordena que yo venga a ti. Jesús le dice, ven. Y empezó a caminar Pedro en las aguas, así como Jesús, mientras su mirada estaba puesta en Jesús, estaba firme sus pies en las aguas. Pero quizás el orgullo, el yo llegó y vio a sus compañeros de, mira, yo puedo andar, ustedes no, algo así. Dejó de mirar a Jesús, cayó, naufragó, sus pies ya no estaban firmes. Y empezó, ahí se ve la oración más corta, Señor, sálvame. Y nuestro Señor Jesús inmediatamente lo sacó de las aguas, ¿no? Eso es nuestra experiencia en este mundo, ¿no? En nuestro desierto, en nuestro éxodo hacia Canaán celestial. Mientras miramos a Cristo, estamos de pie. Pero dejamos de mirar a Jesús, nos miramos entre nosotros o miramos a alguien, estamos perdidos. No importa quién sea la persona a quien miramos. También la primera visión que Dios le mostró a la señora White, ella vio una calamidad en el mundo y no estaba buscando al pueblo adventista y no encontraba. Y el ángel que le acompañaba le dice, ¿dónde está el pueblo adventista? Y el ángel le muestra allá arriba en la cúspide. Y se veía allí un camino bastante este, peligroso y la gente caminando allí, el pueblo de Dios, todos ayudándose unos a otros, pero adelante iba Jesús y de Jesús había un halo de luz que los dirigía, pero dejaban de mirar a Jesús, caían, pero unos a otros se ayudaban. Y ese unos a otros se ayudaban, estamos justamente en esta mañana. Unos a otros nos ayudamos a entender aquellas cosas que no están claros de repente en la palabra de Dios. Que Dios nos ayude, hermanos. Muy bien, querido hermano Marcelino. Bien, ahí están los comentarios. Qué interesantes ilustraciones, hermanos, que la Biblia nos da para mantener los ojos en Jesús. Pedro, como ya se mencionó, hermanos, él siempre participativo en todo, cuando lo vio caminar, ¿no?, a Jesús en el agua, él también quería caminar. Entonces le dijo, Señor, si tú eres el, manda que yo camine en el agua. Y Jesús pues le dijo, bien, ven. Le dice, sale del barco y Pedro empieza a caminar por el agua. Mientras mantenía, ¿no?, su mirada en Jesús, ¿no? Su mirada en Jesús, su confianza en él, ¿no? Pero como dice nuestro hermano Marcelino, puede hacer el yo, de repente él diría, no, miren cómo yo puedo caminar, ¿no? El orgullo, ¿no? ¿No? Tal vez ahí frente a sus compañeros, los discípulos, o tal vez empieza a ver, ya no a ver a Jesús, sino a ver las olas, cómo se mueven ahí, y tal vez se ha asustado, hermanos, no dejó de mirar a Jesús y prácticamente se estaba hundiendo ya, ¿no? Dejando de mirar a Jesús. Entonces, como dice ahí la Biblia, hace su oración, dice, sálvame, Señor. Y el Señor Jesucristo lo saca del lago, estaba hundiéndose, hermanos, y le dice, ¿no?, que él no debería haber perdido la fe, no debería haber perdido la fe, ¿no? Entonces, eso es importante, ¿no? Mirar a Jesús, mantener los ojos en Jesús, es tener fe en Jesús, pues, ¿no? Es tener fe en Jesús. Muy bien, hermanos. Y así muchas ilustraciones se puede dar, ¿no? Pero en forma práctica yo estaba viendo, hermanos, realmente somos lo que vemos. Si vemos a Jesús, somos pues cristianos. Si nuestros ojos están, digamos, ¿en quién? Digamos, un pastor X. Entonces somos pues, digamos que se llama, a ver, ¿qué pastor podría ser? Digamos, no sé qué nombre poner. Entonces, a ver, digamos que es Juan. Ah,
Entonces nos llamaríamos pues Juanes también nosotros, ¿no? Así como miramos a Cristo, somos cristianos, ¿no? Entonces, y así. Somos lo que miramos. Si miramos a un ídolo, a un cantante, a un actor de cine, no sé, a quién miramos, o a un profesor, entonces nos parecemos pues a esa persona. Somos sus discípulos de ese ser a quien contemplamos o miramos, pues, ¿no, hermanos? Muy bien. Con esa introducción vamos a leer la lección de escuela sabática. Siéntate libre, hermano, de comentar, de preguntar también. Muy bien, entonces aquí en nuestra lección nos dice que leamos Juan 21, capítulo 21, el versículo 20 al 22. Hay que contestar la pregunta, hermanos. Dice aquí, ¿qué pregunta llevó a Pedro por un camino equivocado? Miren, hermanos, Pedro hizo una pregunta que lo llevó, dice, al camino equivocado. ¿Cuál es esa pregunta que hizo Pedro que lo llevó, hermanos, a un camino equivocado, hermanos? ¿No? O sea, se desvió del camino correcto, se fue al camino equivocado. Y otra pregunta más dice, ¿cómo enderezó Jesús el camino del discípulo? Miren, en otra circunstancia vemos así. Hermana Mónica, por favor, los micrófonos, ayúdenme. Muy bien. Entonces, hermanos, ¿cómo enderezó Jesús el camino del discípulo, o sea, de Pedro, ¿no? Se desvió, hermanos, pero el Señor tuvo que enderezar, ¿no? Ese camino, ¿no? De Pedro, ¿no? Se desvió. Muy bien. Entonces, vamos a leer primero la Biblia, pues, para dar respuesta, hermanos, a esa pregunta. Ahí en Juan capítulo 21, versículo 20 al 22. Ahí dice, hermanos, volviéndose Pedro, recordemos, hermanos, que aquí Jesús es la tercera vez que se encuentra con los discípulos, ya allá por el mar de Galilea, ¿no? Ahí por las orillas, ¿no? Por el occidente, dice, por ahí estaban. Se encontró pues con los discípulos que ellos estaban esperando y ahí estaban pescando, hermanos. Y ya, bueno. Y con la ayuda del Señor Jesús, pues ellos lanzaron las redes hacia la derecha y pescaron. Y Jesús estaba preparando ahí, ¿no? En una fogata, seguramente, hermanos, pues ahí y ya estaba preparado ahí con pan también había, incluso cuando ya vino Pedro, y así los discípulos, y pidió pues al Señor que traigan esos peces, y había 153 peces, y pues les dio la comida, ¿no? Les dio ahí para que comieron ahí los discípulos con Jesús. Y después de comer, seguramente por la playa, por allí, Jesús a solas conversa con Pedro, ¿no? Interesante eso, hermanos, ¿no? Que ahí se separa a los discípulos, Jesús conversa a solas con Pedro. Y a Pedro le dice, pues Pedro, bueno, para restaurarlo, ¿no? Porque él lo había negado a Jesús. Pedro, ¿me amas? Le dice, no. El Señor le dice, no. Sí, te amo, Señor, le dice, ¿no? Y así, hermanos, y el Señor Jesús le encomienda y le dice, entonces Pedro, apacienta mis ovejas, dice, ¿no? Y así tres veces, ¿no? Y la tercera vez incluso ya Pedro reflexiona y dice, Señor, tú sabes, ¿no? Yo puedo decir cualquier cosa, pero tú sabes, Señor, que verdaderamente yo te amo, Señor. Bueno, y Jesús le dice, pues no a Pedro, mira, Pedro, tú cuando eras joven o de joven, tú te ciñes, haces todo, emprendes de todo, pero cuando ya seas de edad, ¿no? Ya, cuando seas mayor, ¿no? Entonces ya no te vas a poder ceñir, sino tú le dices, vas a extender tu mano por mí, le dice, ¿no? O sea, vas a morir así crucificado, como, ¿no? Le está indicando eso, ¿no? Simbólicamente. La Biblia lo dice eso. Entonces, así vas a dar gloria a Dios, dice. Así vas a dar gloria a Dios. Entonces, ya, bueno, Pedro acepta todo, ¿no? Acepta, pero
En esa conversación Jesús le dice, Pedro, tú sígueme, le dice, sígueme, le dice. Pero Pedro, hermanos, estaría reflexionando y pensando, conversando con Jesús, pero ve por allí a Juan que está caminando por la playa. Les está siguiendo tal vez. Voltea su mirada, ¿no? Y entonces dice, y Señor, vamos a ver eso justamente, ¿no? ¿Qué es lo que pregunta, ¿no? Que le desvía del camino correcto a Pedro. Vamos, dice así el 20, volviéndose Pedro, ahí está, volviéndose Pedro, ajá, vio, dice, que les seguía el discípulo a quien amaba Jesús, o sea, Juan, pues, no Juan, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Está dando datos de que el otro discípulo era Juan. Entonces Pedro mueve la cabeza, voltea su cabeza y está mirando ahora. ¿A quién está mirando, hermanos? A Juan. Está mirando a Juan. Ya no está mirando a Jesús. O sea, su atención está poniendo ahora en Juan. Y entonces hace una pregunta. Señor, dice, ¿quién es el que te ha de... a ver, un momentito, hermanos. Al 21, me toca leer el 21, ¿no? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de este? O sea, no sé si hay otras versiones, hermanos. Por favor, me ayuden a leer otras versiones que hablan con más sencillez, tal vez, ¿no? Con un lenguaje actual, tal vez, ¿no? Y también nosotros podemos decir, ¿no? Con nuestras palabras, pero lo mismo, ¿no? Pedro, entonces ve a Juan y le dice al Señor Jesús, Señor, le dice, ¿y qué de este? Está bien, yo voy a morir dando gloria a Dios, crucificado, Señor, pero ¿y qué de este? ¿Qué de Juan? ¿Y a él qué le va a pasar? Bueno, ahí está la idea de la pregunta, hermanos. Está preocupado por lo que le pueda pasar a Juan. ¿Qué va a ser de Juan? Entonces ahí, esa es la pregunta, ¿no, hermanos? Que le desvía, ¿no? Del camino correcto. Mirar a su compañero, ¿no? A su condiscípulo, a Juan. Y Jesús, ¿cómo le va a enderezar, hermanos? ¿Qué dice ahí? Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? ¿Qué a ti, no? O sea, en otras palabras, he leído en otras versiones, dice, ¿qué te importa a ti? ¿Qué te importa a ti? A ver, los micros, hermanitos, pueden apagarlo. Hermana Mónica, por favor, ayúdeme. Entonces, miren, hermanos, lo que dice ahí, ¿no? Jesús le dijo entonces a Pedro para corregirle, ¿no? Ahora, le dice, en mis palabras, ¿no? Pedro, a ver, mira, si yo quiero que este Juan quede, ¿no? Aquí hasta que yo venga, ¿qué te importa a ti, Pedro? ¿Qué a ti? ¿No? Sígueme tú, sígueme tú. O sea, estaría diciéndole, mira, Pedro, tú sígueme. O sea, ¿por qué tú estás contemplando ahí, desviando tu mirada de mí hacia Juan? ¿No? Lo que le pase a él, ¿qué a ti? ¿Qué te importa a ti? A ti te estoy diciendo, sígueme tú. Estoy traduciéndolo, ¿no? En mi lenguaje. Hermano Justo, Sí, por favor, hermana Mónica, si tiene eh, otra versión, a eh, ver. ¿Qué dice? entiendo lo que está hablando aquí el Señor Jesús. Hermanos, cada uno tiene una experiencia personal con el Señor, cada uno de distintas formas, ninguna relación es igual a la otra. Y bueno, en la experiencia que uno tiene de la vida cristiana, uno ve que hay hermanos que de repente la pasan muy mal y hay otros que la pasan, o sea, que no tienen un mal vivir, en el sentido de que siempre uno ve que son muy bendecidos y uno tiende a preguntarse, ¿qué pasa conmigo? ¿Por qué no soy tan bendecido? ¿O por qué tengo tantas aflicciones en consecuencia de que estoy intentando hacer bien las cosas? Eh, el Señor tiene un propósito para nuestra vida. Aquí Pedro, ¿cierto? Se le había encomendado cuidar de las ovejas, cuidar, ¿cierto?
de los corderos. Dios le había, o sea, Jesús ya le había hacía unos minutos atrás nomás le había encomendado una misión. Cada uno tiene una labor por hacer en la viña del Señor, en las cosas del Señor. Y cuando nos ponemos a mirar el por qué otro prospera y yo no, o por qué al otro le va peor, si se supone que es cristiano, nosotros no somos dueños de hacer juicio. Jesús es quien hace el juicio. Y ya sea, o sea, no solamente hablo del juicio de nosotros ponernos a pensar en por qué le está yendo mal al otro, sino que también está en él la potestad de nuestra vida, de lo que pasará con nosotros, así como con Pedro. Eh, a veces hay una labor espiritual que hacer en mi vida mayor que la de mi hermano, que estamos estudiando a la misma hora, que estamos haciendo las mismas cosas a lo mejor, pero el Señor conoce allí lo que nos falta aún para estar en una mayor comunión con Él. No miremos al lado, no miremos al lado porque a veces vemos como el malo prospera mucho, ¿cierto? Que tampoco eso es una bendición de Dios. ¿Ah? Pero cuando vemos también que hay hermanitos que están recibiendo bendiciones de Dios, nosotros por alguna razón no la estamos recibiendo de la manera que quisiéramos a veces, porque hay gente que es débil, que cuando tiene mucho se aleja del Señor. Hay otras que no, hay otras que son capaces de diezmar hasta el 90% de lo que reciben y son felices y agradecidos con Dios. Por eso es bueno pensar en eso, de que el Señor quiere que yo tenga esta experiencia personal con Él sin mirar qué pasa al lado nuestro. Muy bien, gracias, hermana Mónica. Así es, hermanos. Bueno, en realidad en este conflicto diría que la clave, ¿no? En la vida cristiana es mirar a Jesús, ¿no? Y para Satanás, la clave para que él gane es que desvíes tu mirada de Jesús, te mires a ti mismo, como sucedió con Lucifer, ¿no? Ese es su problema de él. Desvió su mirada de su creador y se empezó a contemplar a sí mismo que era sabio, que era bonito, que era inteligente, ¿no? Eh, ¿No? Se miró a sí mismo y dejó de mirar a su creador, dejó de depender de su creador. Se independizó así y generó todo este conflicto, pues hermanos. Con Adán y Eva hizo lo mismo, le tentó para que Eva se mire también a sí misma y ya no mire a Jesús, no, mire que ella también podía ser como Dios, vas a ser como Dios, vas a ser sabia, vas a saber el bien y el mal. O sea, le desvió la mirada, ¿no? Que dependía de Dios, ¿no? Mirando a Dios. Entonces se miró a sí misma y agarró del fruto prohibido y comió y lo dio también a su esposo, ¿no? Y eso. Hermanos, eh, esa es la estrategia del enemigo, de que dejemos de mirar a Jesús y empecemos a mirar a un pastor, a un hermano, a una hermana, y aún nos miremos a nosotros mismos. Y entonces, y ahí está el problema, hermanos. Ese es el problema, ¿no? Ese problema. Entonces ahí esa circunstancia, ¿no? Que pasa con Pedro, hermanos. Pedro, como todo ser humano, pues de repente él quería saber qué le iba a pasar a Juan. Le dice, ¿a ti qué? Si yo quiero que él quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? O sea, ¿qué te importa? Yo, hermana, si es que su versión usted tiene ahí, eso estaba pidiendo, hermana, hermanos, si alguien tiene otra versión para poder leer esa partecita, el capítulo 21 de Juan, el versículos, los últimos, ¿no? ¿Lo leo? A ver, por favor, hermana, eso es lo que estaba pidiendo, a ver, hermanita. A ver, por favor, ¿qué dice ahí? Un segundito, se lo leo aquí. Esperen. Acérquese a su micro, hermanita. Ya. Aquí está. Juan, capítulo 21, estamos leyendo del 20 al 22, creo, hermanos. Sí. Sí, dice, el discípulo preferido de Jesús estaba siguiendo a Jesús y a Pedro. Ese discípulo era el mismo que había estado cerca de Jesús en la cena de la Pascua. Estamos hablando de Juan, ¿cierto? Antes de que Jesús fuera clavado en la cruz, y era también el que le había preguntado a Jesús quién lo iba a traicionar.
Cuando Pedro lo vio, le preguntó a Jesús, Señor, ¿qué va a pasar con este? Jesús le contestó, si yo quiero que él viva hasta que yo regrese, ¿qué te importa a ti? Tú sígueme. Amén, amén. Ahí está esta versión, hermanos, que traduce también de esa manera, ¿no? El fondo es el mismo, ¿no? Entonces, ¿qué te importa a ti, ¿no? Lo que le pase a Juan. Pedro, ¿qué te importa a ti? En este caso nos está diciendo justo, ¿qué te importa a ti lo que pase con el hermano? Entonces, tú sígueme, te estoy diciendo, tú sígueme, o sea, cree en mí, obedece lo que te digo, ¿no? Si los demás no hacen, pues, ¿qué te importa? Tú sígueme, tú haz lo que yo te estoy diciendo. La responsabilidad que te doy a ti, tú cumple con eso, ¿no? Entonces, hermanos, ahí está, ¿no? La lección que en esta mañana, ¿no, hermanos? No sé si alguien tiene algún testimonio en su propia vida, hermanos. Personalmente, en la vida práctica, a mí me ha pasado eso mismo, que dentro de la iglesia a veces no queremos que todo funcione bien y a veces alguien, algún líder, alguien no funciona bien, pues, o sea, no cumple con sus y empezamos a contemplar y empezamos a renegar. No, pero ¿por qué? No, este hermano no hace lo que tiene que hacer. Y empezamos, desviamos nuestra mirada de Jesús. Y entonces en mi experiencia, ya, porque estoy contemplando a ese otro hermano, entonces me voy convirtiendo en ese hermano, ¿no? O sea, voy convirtiéndome en eso. O sea, somos lo que contemplamos, hermanos. Eso en mi experiencia me pasó hace muchos años, ¿no? Que es así. Desviamos nuestra mirada, Señor, y miramos pues hacia otro lado, hermanos, y pues nos desviamos. Pero Jesús corrigió el camino de Pedro, ¿no? Enderezó, ¿no? Él le dijo, sígueme, te estoy diciendo que tú me sigas. Entonces, o sea, que le contemplemos a él, ¿no? Muy bien, hermanos, ahora sí vamos a leer los comentarios de la lección, hermanos. Jesús acababa de restaurar a Pedro en el ministerio. Recuerden que lo había negado 3 veces, ¿no? Entonces, ahí Jesús a solas con Pedro le está restaurando. Y le dijo, pues no, sígueme, le dice. ¿Dónde está eso en el capítulo 21 y 19? ¿No? Ahí dice, esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios, o sea, Pedro, ¿no? Añadió, Jesús le dice, no, sígueme, le dice. Ahí, 21, versículo 19, diciéndole que tú vas a dar gloria a Dios, ¿no? Extendiendo tus brazos, bueno, eh, así vas a glorificar a Dios. Y aún le dijo, y sígueme, Pedro, sígueme. Así le dijo. Bueno, probablemente se refirió, en principio, dice, a una caminata con el maestro por la playa, ¿no? Estarían caminando por la playa, ¿no? Jesús y Pedro. De hecho, Pedro giró su cabeza, vio que Juan también seguía a Jesús y le preguntó, Señor, ¿y qué de este, no? Como hemos leído, hermanos, Juan 21, 21, hermanos, ahí está. Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de este, no? ¿Y qué de este, no? Hermanos, al restaurar a Pedro en el ministerio, Jesús había predicho la forma en que moriría, ¿no? Eso hemos leído, ¿no es cierto?, en Juan 21, 18. Sería crucificado también él. Felicidad, hermanos, por la muerte de Juan. O sea, y ahí, hermanos, dice Jesús, ahí redirige la atención de Pedro hacia la cuestión de seguirlo, sin preocuparse por lo que habría de ocurrir con su condiscípulo, ¿no? Y ahí está el comentario también de la lección. Ahora nos pide que leamos, hermanos, Juan capítulo 21, versículos 23 al 25. Ahora, otra cosa que sucede, hermanos. ¿Cómo se malinterpretó? ¿Cómo se malinterpretó, hermanos, la declaración de Jesús? Otro problema, hermanos. Lo que dijo Jesús, hermanos, lo malinterpretaron, hermanos. Los demás discípulos malinterpretaron, ¿no?
Esa es una pregunta que vamos a responder leyendo los textos bíblicos. Otra pregunta más dice, ¿cómo corrigió el apóstol Juan ese malentendido? Otra vez Jesús tiene que corregir, ¿no? ¿No? Bueno, No, en justo este caso no, no es Jesús, sino el apóstol Juan en la Biblia, él, inspirado por Dios, por supuesto, corrige ese mal entendimiento de lo que había dicho Jesús. Sí, sí, hermano Marcelino, puede el participar, hermano. malentendido era de que los discípulos, al escuchar eso, pensaron que Juan nunca moriría hasta que Jesús venga. Eso es el malentendido Ajá, muy, del muy asunto. bien, muy bien. Sí, pues, hermano, sí, así es, así es, así es. Entonces, aquí el comentario justamente nos dice eso, hermanos. La gente mal interpretó, dice, lo que Jesús quiso decir con, si quiero que Él quede hasta que yo venga, que a ti. Tú sígueme, le dice, ¿no? Entonces eso de repente uno lo entiende, o sea que este Juan seguramente va a seguir viviendo, no va a morir, ¿no? Hasta que venga Jesús, ¿no? Da a entender más o menos, ¿no? Así. Entonces, pero en realidad no está diciendo prácticamente eso, ¿no? La interpretación no sería eso, sino que en el lenguaje en el cual nosotros también conversamos, a veces ponemos un ejemplo, ¿no? Y a veces ese ejemplo que ponemos de repente lo toman como si fuera algo que realmente va a suceder. Si no estamos comparándonos para que se entienda, ¿no? Entonces vamos a ver aquí en Juan, ¿no? Dice, bueno, aquí, pensaron, dice, ¿no? Que eso significaba que Jesús volvería antes de que Juan muriera, más la idea, ¿no? A medida que pasaba el tiempo, hermanos, y Juan se acercaba cada vez más a la muerte, envejecía, ¿no, Juan? Y Cristo, hermanos, no volvía. Entonces, hermanos, ¿qué pasó? Aquello podía convertirse, dice, en una crisis, ¿no? Bueno, Juan no, o sea, anticipaba eso, ¿no? De que él envejecería y no pasaría que realmente él no moriría, ¿no? Hasta que venga Jesús. Él, ¿no? Lo que estaban pensando sus condiscípulos, entonces, él y para nosotros también, y Dios inspirándole, pues él corrige esa mal interpretación. Juan corrige esta idea equivocada, indicando que las palabras de Jesús habían sido una expresión de deseo o una ilustración nada más, no una profecía acerca de lo que ocurriría. Entonces, hermanos, aquí es importante también cuando estudiamos la Biblia, hay que estudiarlo en todo su contexto, por qué dijo esto, para qué dijo esto, o sea, en qué circunstancias dijo, ¿no? Entonces leer de más arriba hasta más abajo el versículo, ¿no? Para entender bien, ¿no? Para entender bien lo que se está diciendo la palabra de Dios. No cometamos el error, pues, hermanos, de encontrar una palabra, como yo conversé con unas personas de un grupo religioso, y entonces ellos también usan la Biblia y encontraron ahí la palabra, este, Pérez, Pérez, hermanos, miren, Pérez, y empezaron a predicar, pues, este grupo religioso, ¿no? Y esa vez estaba gobernando Alan García Pérez, ¿ya? Y entonces ellos predicaban y decían, la Biblia está hablando de nuestro presidente Alan García Pérez, ¿no? Porque se apellida. Y así predican, hermanos. Entonces, eso vemos, hermanos, no es un error terrible, ¿no? No era otra cosa, ¿no? Otro lenguaje en el cual se escribía en el libro de Daniel, ¿no es cierto? Una mano que escribió en la pared, ¿no? Ahí había esa palabra, pero no significaba, pues, no el apellido de ese presidente del Perú. Pero eso es lo que pasa a veces, hermanos, con muchos líderes religiosos de repente, que empiezan a interpretar así las cosas, hermanos. O dice ahí, por ejemplo, eh, 6.000 años se encuentran, dicen, no,
en el espíritu de profecía dice así, o sea, Jesús más o menos va a llegar tal fecha, tal vez van calculando la fecha y van fijando fecha de la segunda venida de Jesús, hermanos. Van interpretando, ni siquiera de la Biblia, sino de lo que una hermana no inspirada por Dios habla, pero tiene su significado, eso no, pero eso no tienen, no está indicando es la fecha de la venida de Jesús. Pero así empiezan a formar otro grupo dentro de la iglesia misma. Lo interpretan a su manera, ¿no? O sea, y así muchas otras cosas, ¿no? Y eso está pues mal. Así los discípulos malinterpretaron lo que dijo Jesús. Y así se malinterpreta lo que dice un profeta también, hermanos. Bueno, la idea de centrarnos en Jesús en lugar de hacerlo en otras personas, hermanos, es una poderosa introducción al resto de la lección de esta semana. Bueno, en otras palabras nos está diciendo, vamos a centrarnos en esta semana, hermanos, acerca de este tema, ¿no? De por qué, bueno, o por qué tenemos que centrarnos solamente a contemplar a Jesús, ¿no? Y no desviar nuestra mirada, ¿no? Solo, dice aquí, Jesús es nuestro Salvador, hermanos. Inevitablemente la gente, hermano, hermana, te decepcionará y tal vez incluso te lastime. Eso es lo que pasa, pues, no, hermanos. Si desviamos nuestra mirada, miramos al mejor cristiano, digamos, en esta tierra, si lo contemplamos, vamos a decepcionarnos completa. Si me miran a mí, me decepcionarían completa, ¿no? Dejarían de ser cristianos, tal vez, hermanos, ¿no? Si me miran a mí, ¿no? Entonces, porque yo soy diría, un pecador, ¿no? O sea, como un trapo de inmundicia, ¿no? Eso es lo que yo soy. Y todos, ¿no? La Biblia dice a todos los seres humanos, ¿no? Que somos así. Por eso no hay que contar. Dice la Biblia, maldito el hombre que confía en hombre, ¿no? Entonces, hermanos, no debemos de confiar, ¿no? En un ser humano, mirar a un ser humano, ni tampoco mirarnos a nosotros. Dice la Biblia, que dice, hermanos, engañoso es el corazón humano. ¿Quién lo entenderá? Perverso es nuestro corazón, hermanos, ¿no? Entonces, ni mirarnos a nosotros, hermanos, porque somos malos, pues, hermanos, ¿no? Entonces, ¿a quién hay que contemplar, hermanos? A Jesús. Él es nuestro Salvador. Entonces, continuamos con los comentarios. Dice, las verdades tratadas, hermanos, en esta semana de martes, desde mañana hasta el jueves, retomarán pues el tema de la comprensión, hermanos, de la palabra de Dios. Vamos a hablar acerca de la comprensión, dice, de la palabra de Dios con el objetivo de conocer y seguir a Jesús, quien es el único que debe ser nuestro maestro y guía, hermanos, independientemente de la ayuda, el consejo y la orientación que otros puedan darnos. ¿Está bien, hermanos? Independientemente de la ayuda, el consejo y la orientación que otros puedan darnos. ¿Está bien? O sea, hermanos, miren, fácilmente uno desvía la mirada. Y es lo que veo en nuestra iglesia, hermanos, la iglesia adventista. A veces uno desvía su mirada y empieza a mirar a la hermana Elena de Huay, como si fuera nuestra salvadora, ella. Así como otros miran a la mamá del Señor Jesucristo, ¿no? Como si fuera ella la salvadora. Y en el tiempo del apóstol Pablo, a él lo estaban mirando las personas, ¿no? A Pablo como si fuera el Salvador, a Apolo también como si fuera, y empezaron a formar los de Pablo, los de Apolo, otro discípulo, grupos, hermanos. Ese es un terrible error, hermanos. No miremos, pues, no desviemos nuestra mirada, hermanos, ¿no? Miremos a Jesús, Él es el único maestro y guía de nosotros, nuestro Salvador. Ahora, que Dios utilice como instrumento, ¿no es cierto? Incluso a un incrédulo para llamarnos la atención de repente, hermanos, pues bienvenida, ¿no? El hecho de que Dios nos esté hablando, ¿no? A través de cualquier persona, hasta de una piedra, hasta el burrito le hizo hablar el Señor Jesús para llamar la atención de un profeta, ¿no? Que se está desviando del camino, pues, ¿no? Balaán, ¿no?
Entonces el burro empezó a hablar y le llamó la atención pues a Balaam, hermanos. Dios puede usar cualquier instrumento, pero es un instrumento, pues no es salvador. ¿Por qué estar mirando, no, a otro, a un pastor o a alguien, no? No, no, hermanos. Entonces la lección ahí está, hermanos. ¿Cuántas veces te han decepcionado, hermano, hermana? ¿Cuántas veces te han decepcionado algunas personas a las que tal vez admirabas? A ver, alguien puede dar su testimonio. ¿Qué lecciones, por duras que hayan sido, aprendiste de esas experiencias? ¿Qué lecciones, por duras que hayan sido, hermano, aprendiste de esas experiencias? Yo contaba también mi experiencia. A ver, tú puedes contar, hermano, tu experiencia, a ver, de decepción que has sufrido cuando estabas mirando a alguien, o sea, desviaste la mirada, ¿no? De Jesús a alguien, hermano, y te has decepcionado. Tú creías que era lo máximo esa persona, pero no, no sé. Pero ahí están las preguntas, creo que son las preguntas finales, hermanos. Sí, pues esas son las preguntas finales, hermanos. A ver, alguien, hermano, quiere participar, contar su testimonio, su experiencia de haber desviado su mirada a sí mismo de repente o de repente hacia otra persona y después las consecuencias fueron terribles y después se dieron cuenta, ¿no? Así, de que hay que contemplar. ¿Alguien quiere contar su testimonio? A ver, hermano, hermana. Bueno, Hermano hemos José, terminado nuestra lección. Sí, sí, hermana, a ver, un testimonio, hermanita, hay, nos puede contar qué le pasó a usted. hermano, es que hay un versículo que dice, el que piensa que está firme, mira que no caiga. A mí en un punto estando dentro de la iglesia, siempre decía eso y siempre me admiraba, ¿cierto?, de que estábamos tan comprometidos con la iglesia, trabajando tanto, qué sé yo, pero uno no se da cuenta en qué momento está en la iglesia, pero su corazón está afuera. Entonces, no nos miremos a nosotros mismos pensando en que, oh, qué bien estoy, qué firme estoy. No, la gloria sea para Dios siempre. Él es quien nos mantiene firme, Él es quien nos mantiene dentro. Porque cuando empezamos a mirar lo bien que estoy yo y mis hijos, de repente empezamos a mirar los hijos de otros y empezamos a criticar. Después nos damos cuenta de que a lo mejor nuestros hijos ya no están en la iglesia. O sea, cuando ya es, o sea, ya ha pasado el tiempo y uno se da cuenta que por estar mirando otras cosas, uno descuidó las propias. Amén, amén, hermana. Gracias por su testimonio, hermano. Así es. Hermano, ¿alguien más quería participar? A ver, puede contar su testimonio, hermanos. Estoy preguntando testimonio, lo que te ha pasado, hermano, a ti para aprender. Aprendemos más, hermanos, de los testimonios, ¿no? Que a veces hablamos bastante, ¿no? De muchas cosas y a veces pasa de una oreja a otra oreja, ¿no? A ver, ¿alguien tiene ese testimonio, hermanos? De repente estoy recordando, gracias, hermana Mónica, me hace recordar a Nabucodonosor. El problema de Nabucodonosor, hermanos, también fue ese, desviar su mirada, ¿no? Mientras Dios le dio un sueño a Nabucodonosor de un árbol gigante que contenía todas las aves allí, bueno, un árbol gigante, ¿no? Hermoso, pero es cortado pues ese árbol, ¿no? Y él está preocupado, ¿qué significa ese sueño que Dios le dio? Y Daniel le dice, pues mira, ese sueño ojalá que fuese para otra persona, pero es para ti, le dice. Tú vas a ser cortado, de tu reino vas a ser sacado desde lo que tú eres rey, pues, ¿no? Pero te voy a aconsejar, le dice, no, una cosa. En otras palabras, le está diciendo, tú contempla, depende de Dios, no seas independiente, ¿no? No desvíes la mirada, ¿no? De que hay un Dios, un creador, todo esto, ¿no? No te mires a ti mismo, sino tú ayuda a la gente, ayuda a los demás, sirve, ¿no? Entonces, ¿qué pasó con este Nabucodonosor, hermanos? Llegó un momento, a pesar de que estaba cumpliendo con ese consejo de Daniel, se olvidó. Y un día estaba por la azotea de su reino y mira, pues contempla todo el reino, todos los edificios, lo que había construido, ¿no? Porque es una maravilla lo que había hecho, ¿no? Este, ahí, Nabucodonosor.
respecto a Babilonia, ¿no? Y él empieza a pensar y dice, no, no es esto lo que yo he hecho para mi propia gloria. Es como que uno dice, no es con el sudor de mi frente, no he hecho esta casa, no he comprado este carro, no he hecho todo esta, mi profesión, sudando y todo, no he logrado yo estas cosas. Hermanos, así Nabucodonosor dijo, no, no es esto lo que yo he hecho para mí, para mi gloria. Y inmediatamente lo que decía el sueño, hermanos, se cumplió. Se convirtió en una bestia humana, hermanos, ¿no? Comía pasto, estaba en el campo, le creció garras, hermanos, le creció plumas también, ¿no? Imagínense que crezca plumas, como un animal, pues prácticamente. 7 años, dice, ahí estuvo, pues, hasta que aprendió a humillarse, hermanos, recién levantó la mirada, ¿cierto? Y Dios Decepción, tuvo no creo que sea compasión. eso, hermano. Ah, Eso no creo que sea decepción, hermano, porque hace una decisión, ¿no? Que él ha tomado. No, ni tampoco qué decisión, hermano, porque él era, una verdad estaba calificando, autocalificándose, pues, ¿no? Porque era una verdad que él era el número uno de aquellos tiempos, ¿no? Decepción, hermano, es algo que sientes, ¿no? Es un sentimiento de dolor, ¿no? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo ha podido pasar? O sea, un pesar, un recordar, ¿no? Entonces, ahora, nosotros, eh, de la palabra del Señor a quien hace no sé cuántos años ya estamos, eh, ¿es para decepcionarse? ¿Es para sentir decepción, hermano? O sea, Señor Jesús para mí es una decepción. A ver, ¿y por qué? ¿Cómo es que estoy decepcionado o sea, debería yo reflexionar hasta ahora, desde que he conocido la palabra del Señor, qué decepción he sentido? ¿Alguna decepción? ¿O es que ah, los que dicen que siguen la palabra de Dios me hacen decepcionar, por la cual me siento dolido y ya resentido? Yo no lo sé, hermanos. Entonces, yo creo que es muy extenso la palabra decepción para un cristiano, mi hermano. ah, muy bien, este hermano Raúl, no sé qué palabra había hablado de sesión, ni cuenta me doy. De repente he hablado de una palabra inadecuada, no sé en dónde he dicho alguna cosa, no, que no encaja. Pero lo que sí, hermano, Hermano, por, de repente ah, yo no he entendido, ¿no? Acabo de entrar y decepción, decepción. A ver, alguien de su testimonio de decepción, algo así estoy entendiendo, hermano. O estás ah, diciendo ah, muy decisión. bien, voy a aclarar, hermanos. Bien, hermanos, lo que yo estoy diciendo es de que la lección de esta mañana, hermano Raúl, que estás entrando recién, es Ujú. de que Pedro, ¿no? Desvió su mirada, ¿no? Él estaba conversando con Jesús y le dice Jesús a Pedro, ¿no? De que él va a dar gloria a Dios siendo crucificado, ¿no? Y entonces él, sabiendo su responsabilidad, a Jesús le dijo, no, sígueme, le dice, tú sígueme. Entonces él desvía su mirada y entonces empieza a mirar a Juan. Y le pregunta al Señor, le dice, ¿y qué le va a pasar a Juan? Le dice. Entonces el Señor Jesús le dice, ¿a ti qué te importa? Yo te estoy diciendo a ti, tú sígueme. Entonces corrige, ¿no? Eso. Bueno, en este caso estábamos hablando también de un ejemplo de Nabucodonosor, ¿no? ¿Cómo es que desviamos la mirada hacia otro, hacia a otra persona o hacia nosotros mismos? Y Nabucodonosor, ¿no? Él estaba aprendiendo, conociendo a Dios a través de los sueños que Dios le da, porque este se convirtió, pues al final Nabucodonosor, el capítulo 4 creo de Daniel es el testimonio de Nabucodonosor. Y es muy hermoso que él aprende a ser humilde, ¿no? Entonces a depender pues de Dios y no depender de sí mismo. Entonces ese es el gran problema, ¿no? De Nabucodonosor y de nosotros también puede ser de que él, al ver todo su reino que había hecho, él dice, ¿no? No es esto lo que yo he hecho
para mi propia gloria, ¿no? Todo este reino yo no lo he hecho, pues Babilonia era una maravilla, pues hermanos. Y entonces ahí justamente el sueño que tuvo de un árbol gigante que sería cortado, entonces Daniel ya le dijo que eso iba a cumplirse, pero el consejo era de que él no se mire a sí mismo, sino mire, o sea, mire, oh, haga la voluntad de Dios ayudando a todos, sirviendo a Dios como un instrumento. Entonces, él al mirarse a sí mismo es como Lucifer se mira a sí mismo, o sea, se cree como Dios. Ese es el gran problema. Cuando uno se mira a sí mismo, ya se cree que es prácticamente como si fuera Dios. Y inmediatamente que él habla esas palabras, no es esto lo que yo he hecho para mi gloria, se convierte en una bestia humana, se convierte en una bestia humana, ¿no? Un animal que come pasto, que le crece plumas, garras, 7 años, y luego ya se humilla y cuando levanta la mirada al Señor, no, seguramente pide perdón. Bueno, entonces vuelve otra vez a su reino, ¿no? Este Nabucodonosor, ¿no? Dios lo pone otra vez. Entonces, hermanos, tal vez como aplicación para nosotros es un principio, hermanos. Recuerden con Job también, ¿no? Y este es un principio de mayordomía, hermanos. En la iglesia enseñamos que nada es nuestro, pues, hermanos. Todo es de Dios. Nuestro cuerpo es de Dios. Nuestro espíritu es de Dios. Todo es de Dios, hermanos. Todo el mundo, el oro, la plata es de Dios. Todo el universo es de Dios. Él es el dueño. Nosotros simplemente en esta tierra somos administradores o mayordomos, nada más. Y hay que administrar correctamente para la honra y la gloria de Dios. Pero a veces el ser humano o bien le falta conocimiento y cree que es de él, pues no. O dice, mi esposa, mis hijos, o esto. No, hermanos, lo correcto sería es la esposa que Dios me dio. Estos son los hijos que Dios me dio. Todo es de Dios, hermanos. No, no debemos decir mi casa, mi carro. No, todo es de Dios, hermanos. Dios nos da para administrar. Hasta nuestros talentos, mi sabiduría, mi capacidad. No, eso es lo que Dios nos da. Por eso Job aprendió eso por principio. Cuando fracasó en todas sus empresas, no fracasó, sino el enemigo, el diablo, ¿no? Destruyó todas sus riquezas y mató a sus 10 hijos. ¿Qué dijo? Él tenía en su corazón ese principio, ¿no? Dios me dio, Dios me quitó. O sea, ahí está haciéndonos ver que Dios es el dueño de todo. He venido desnudo a este mundo, desnudo me voy a ir. Sea alabado el nombre de Dios. Ese es un principio muy importante, de contemplar siempre a Dios, no contemplarse a sí mismo. Cuando nos contemplamos a nosotros mismos o miramos a otras personas, ahí es donde fracasamos, hermanos, pues fracasamos. De eso estamos hablando, hermanos. Así que, hermanos, estaban contando su testimonio ahí. Nuestra hermana Mónica también hablando de este asunto y así, seguramente tú también tienes testimonio. Muy bien, hermanos, hemos llegado a la parte final de nuestra lección con estas preguntas, ¿no? ¿Cuántas veces te han decepcionado algunas personas a las que tal vez admirabas? ¿Qué lecciones, por duras que hayan sido, aprendiste de esas experiencias? De eso estamos hablando finalmente, hermanos, ¿no? De Hermano José. testimonios, ¿no? Que a ver, hermanos, concentrémonos en esto, no nos desviemos, hermanos, a otro lugar. Sí, alguien quería participar, hermano. Sí, hermano, justo buen día con todos los de Por la favor, plataforma. hermano. Ajá. Cuando uno recién empieza a caminar la vida cristiana, hermanos, prácticamente desconoce la palabra de Dios. Empieza a ver a los líderes y especialmente a las personas que te han llevado a los pies de Jesús. Y allí cometemos varios errores, hermanos, porque uno desconoce. Entonces a uno le duele las cosas que suceden en su entorno, ¿no? Porque no son las cosas que tú pensabas, sino que tú sí que recién estás empezando a caminar la vida cristiana, como digo, y cuando empiezan a salir falsos testimonios, cosas que te llaman la atención, ¿no? Que tú has hecho, que esto, o sea, te empiezan a juzgar, en otras palabras. Somos como Pedro, hermano, que estando caminando en el mar, siguiendo a Jesús, hemos desviado nuestros ojos hacia el mundo, y estamos viendo las cualidades de otras personas, y esos nos chasquean, pues, nos traen, nos hacen sentir mal, nos duele de que la verdad no sea vivida.
nos decepciona en el caminar que tú dices son los hijos de Dios y vamos a seguir en el pueblo de Dios. Pero todos somos seres falibles, débiles, endebles, ignorantes de la palabra de Dios, ¿no? Porque empezamos a caminar, como decía Job, ¿no? Por oídos te había oído. Entonces, la vida cristiana no es solamente seguir aprendiendo, sino de lo que tú aprendes, tratarlo de vivir como Jesús lo vivió. Por eso Él nos dijo, ejemplo he dado, para que como yo he hecho, vosotros también hagáis. Y una vez que tú haces carne y lo puedes dar en un sermón, hermanos, qué hermoso sermón das, porque es algo que tú lo has vivido y nadie te lo puede quitar, nadie. Una vez, varias veces he escuchado al pastor Bullón que ha dicho eso, y es verdad, hermano. Lo que tú vives es algo inédito, es algo especial y nunca te lo puede quitar nadie porque tú lo has vivido personalmente. Es una vivencia que has tenido con Cristo y Él es el que te sostiene, Él es el que te guía, Él es tu camino, Él es tu sustento, Él es tu poder. Y Amén. cuando somos débiles, somos poderosos si nos dejamos guiar por Él y nuestras debilidades se hacen rocas, se hacen fortaleza en nosotros y ya no volvemos a caer en esos errores. Y aún podemos guiar a otros más débiles, por eso soportándonos unos a otros y ayudándonos unos a otros en nuestras debilidades. Nos dice el Señor en su palabra. Sí, hermanos. Y Ujú. justamente con este accidente que tuve en enero, la mordida del perro que me ha malogrado el nervio y ahora no camino normal, camino cojeando, pero así coja. Yo le he dicho al Señor, no importa cómo esté, lo importante es llevar tu palabra, ayudar a mi prójimo. Y eso es lo más importante, hermanos. Aunque sea por esa pequeña cosita, Dios nos da vida para que sigamos trabajando en su obra. Y no miremos al ser humano, porque Él nos debilita, nos chasquea y nos hace sentir mal. Pero hay un Cristo Ujú. que nos ha dado una promesa, que Él estará con nosotros hasta cuando Él vuelva personalmente. Amén, hermanos. Eso es Amén, lo que amén. nos mantiene vivo. Amén, Amén. hermana, amén, amén. Sí, pues justamente ahí, hermana, lo que usted comenta, ¿sí, no? Ahí justamente este pastor, él da su testimonio. Es bonito, hermanos, escuchar los testimonios, hermanos, vivencias, ¿no? De que uno tiene. Y uno es sincero, ¿no? Diciendo las cosas, ¿no? No tiene que inventarse. No, no, no. Son experiencias, con esas experiencias empezamos a crecer en la fe, ¿no? Y este pastor dice, pues no, que justamente fue atrapado por los policías, llevó a la carceleta ahí del puesto allá, ¿no? En Brasil. Y entonces, hermanos, lo acusaron, pues, de un violador, no sé qué. Entonces, terrible, pues, hermanos, ¿no? Entonces, él cuenta esto, miren, cuenta, no se calla, ¿no? Cuenta. Pero ¿por qué le pasó? Porque sin darse cuenta, este pastor, sin darse cuenta, él ya no estaba mirando a Jesús, él dice eso, sino se estaba mirando a sí mismo, inconscientemente, ¿ah? Como que ya conoce, que como la gente le admira y tantas cosas, ¿no? ¿Y por qué pasó esa prueba? Dios permitió que esa prueba pasara para que ahí en la carceleta él dijo, Dios mío, ¿qué está pasando? Dios mío, recién mira otra vez a Jesús. Y entonces ahí la policía, los policías dicen, pues por favor, discúlpenos porque usted no es el violador, no el que ha cometido los crímenes. Bueno, el asunto es otra persona que tiene su mismo nombre, ¿no? Así que le soltaron, le dieron la libertad. Entonces hay pruebas que a veces nos pasan en la vida para que reflexionemos y nos demos cuenta, ¿no? ¿Qué estamos haciendo, no? De repente. Miremos, nuestra mirada debe estar en Dios, no en nosotros, ni tampoco en los demás, ¿no? Bueno, qué interesante, hermanos, ¿no? Que en la vida práctica estamos viendo de que el único Salvador, a quién debemos mirar, quién es nuestro maestro, quién es nuestro guía, es nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, ¿no? Yo soy, bueno, Él es todo para nosotros, la resurrección, todo es para nosotros, Jesús. Y eso es lo que Dios en su Hermano, plan, es que miremos a Jesús y no nos miremos a nosotros ni miremos a otras personas. Sí, hermano, ¿alguna pregunta más?
A la hermana que antecedió sobre la mordedura del perro, para los siguientes, ¿alguna vez puede morder algún hermano o alguna persona? Yo he hecho lo siguiente, hermano, tal vez puede servir. Yo fui al frente a mi casa a una panadería y el panadero tiene perros grandes, todo, ¿no? Entonces vino una hermana, una señora, una vecina, y le mordió el perro en las nalgas. Entonces, ¿qué pasó? Estaba saliendo sangre. Yo conozco al panadero que es rebelde, mal educado, todo, entonces no se atreve a curar nada por el estilo, ni médico, nada. Entonces, yo le dije a la señora, vamos a mi casa. Yo le dije, entonces la señora obedeció y entonces yo lo tengo barro siempre a la mano, listo nomás. Entonces yo le dije a la señora, baja todo su pantalón y la sangre estaba bajando, chorreando la sangre. Entonces yo le he puesto barro ahí mismo, no, ni siquiera he limpiado nada, lo he hecho barro y entonces lo he amarrado con un trapo y ahora anda, vete a tu casa. Entonces el día de mañana ya la señora me regresó y diciendo que está correcto, bien, nada, nada de dolor, nada, y lo sanó ahí mismo nomás. Entonces, para los subsiguientes hermanos, alguna vez puede ocurrir, entonces recurre al barro y entonces lo sanará y quedará correcto. Y sin eso, entonces, como la hermana ha dicho que ha quedado inválido, y no quede eso, entonces recurre al barro que es la bendición de Dios. Orando a Dios, hermano. Gracias, hermanos. Muy bien, hermano Celso. Sí, pues, hermanos, ahí a Jesús cuando habló palabras lo malinterpretaron. A veces lo que decimos también nosotros, lo que dice el hermano Celso, se puede malinterpretar, ¿no? De repente, hermanos, es bueno siempre pensar bien, ¿no? En los principios que se cumplen, ¿no? Por ejemplo, tengo entendido de que el barro, nosotros hemos sido hechos de barro, pues. Entonces la inflamación y todo, con un barro adecuado, ¿no es cierto? La inflamación por el calor es un principio, hermanos, ¿no? Incluso estudiamos en la universidad en termodinámica un principio, entonces el calor va a salir al barro, pues y se va a salir también esa inflamación, pero no necesariamente se va a aplicar a todo, hermanos, no vaya a ser que agarre una persona, cualquier barro común, se va a poner y se va a infectar, y en vez de hacer bien, va a ser peor, mal, ¿no? Y entonces lo que la hermana está hablando son de nervios, que ha mordido el nervio, entonces malogró eso, entonces hay que corregir eso del nervio, ¿no? Entonces ya eso es un asunto ya un poquito más complicado, ¿no? Claro, hay que tener fe en Dios y todo eso, ¿no? Y todo lo que decir, por eso no miremos a las personas, hermanos, ¿no? Entonces analicemos siempre las cosas como deben de ser. Muy bien, hermanos, que Dios los bendiga, hermanos. Seguiremos estudiando esta semana acerca de este tema, ¿no? Vamos a pedir, a ver, aquí está nuestra hermana, nuestra hermana que participó ahora último contándonos su testimonio. Hermanita, por favor, despídanos con la oración, a ver si está todavía con nosotros. Y hermanos, es un Por favor, hermoso tema hermanita, el que nos ha tocado el despídanos día con de la hoy. oración. Inclinemos el rostro para orar. Padre amado, que moras en lo alto de los cielos, Padre celestial, te agradecemos por habernos despertado en este día, primeramente, y también por haber escuchado este hermoso tema y que también podamos aplicarnos a nuestras vidas en lugar donde estemos y en las ocasiones que nos encontremos solamente confiando en Jesús, siguiéndolo a Él, todo será más que vencedores, podremos salir confiando en Él y siguiéndolo a Él. Permite que en este día salgamos vencedores en tu nombre, en cada prueba que tengamos en este día, Padre amado. Ayuda a mis hermanos, todos los que están en la plataforma y los que no se han podido conectar, Padre Celestial, que tú también sabes sobre ellos, Padre, tus ángeles poderosos, para que también puedan salir airosos en tu nombre. Por amor a Jesús oramos. Amén. Amén, amén, amén. Que Dios los bendiga, hermanos, y hasta mañana, Dios mediante. Hasta mañana, hermanos.